Las fuerzas de seguridad concretaron uno de los operativos más certeros por tierra y por aire para vengar la muerte de policías emboscados por un grupo delictivo. Mientras que por un lado las autoridades presumen la detención de 9 sicarios, la prensa local asegura que entre los detenidos está el esposo de una exalcaldesa, así como el segundo máximo líder de ese grupo delictivo. En los próximos minutos te platicaré de un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad contra un grupo delictivo sobre el cual pocos hablan. Sin embargo, te contaré también de otro ataque contra un mando y de las amenazas que sicarios lanzaron contra una alcaldesa, así como de los 3 narcotraficantes detenidos con armas en un avión o el regreso de la violencia en Veracruz. Pero tampoco pasaré por alto otro caso que estremeció al país: el hombre atacado a tiros cuando denunciaba en vivo los baches de su comunidad. No es secreto que en los últimos días el gobierno federal ha anunciado victorias sobre el crimen organizado. Sin embargo, lo que verás a continuación son los nuevos frentes que las Fuerzas Armadas están abriendo contra la delincuencia en nuevos puntos del país. Nuestra historia principal comienza con una emboscada donde 3 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua fueron asesinados y 4 más resultaron heridos. De acuerdo con autoridades, el ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 7 de octubre en el municipio de Moris, cuando una caravana de policías estatales se desplazaba por una zona serrana con dirección a la cabecera municipal para hacer el relevo de personal. Fue entonces cuando los agentes fueron interceptados por un grupo armado que abrió fuego contra las unidades oficiales durante su paso por una zona de difícil acceso. La balacera duró varios minutos y los agentes sacaron la peor parte, pues 2 policías murieron dentro de una patrulla que cayó a un barranco al intentar evadir la emboscada, mientras que un tercer agente falleció a causa de los disparos. Tras la emboscada vino el operativo de rescate, el cual se prolongó durante varias horas y permitió la recuperación de los cuerpos. En el lugar también resultaron 4 agentes lesionados, quienes fueron hospitalizados. Para entonces las autoridades todavía no informaban qué grupo delictivo fue el que hizo esta emboscada. Lo cierto es que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó del despliegue de un operativo especial con elementos federales y estatales para tratar de encontrar a los agresores y garantizar la seguridad en el área. Ese operativo inicial estuvo conformado por unidades tácticas y helicópteros, así como de personal especializado en rastreo de grupos armados. Durante las primeras horas de ese operativo, las autoridades barrieron varios puntos de la zona serrana, encontraron casquillos percutidos de diversos calibres, así como vehículos dañados por impactos de bala. Los primeros reportes indicaron que los agresores lograron huir entre los caminos de la sierra. Hasta la noche de ese 7 de octubre, las autoridades continuaban con la búsqueda de los responsables sin emitir avances en los operativos, hasta ahora, pues hace apenas unas horas esos operativos dieron frutos. Sin embargo, entre el 7 y este 9 de octubre, todavía pasaron muchas otras cosas de las cuales quiero platicarte. Antes de continuar con lo ocurrido hace apenas unas horas en Moris, derivado del operativo de búsqueda, permíteme hablarte de otros hechos que ocurrieron en paralelo en otros puntos del país. Lo que ves en pantalla es un video grabado en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Aquí, el 6 de octubre, un policía municipal fue obligado a bajar de su patrulla, sometido en el piso y golpeado por un grupo de personas armadas con rifles de asalto. En el video, aparentemente grabado por los agresores, se escucha a un delincuente decir que no lo priven de la vida. Lo cierto es que los agresores sí dispararon contra la patrulla, rompieron el parabrisas y cristales y dejaron una manta en el cofre. En los minutos posteriores, otras narcomantas con el mismo mensaje aparecieron también en diversos puntos del municipio. Esas mantas estaban dirigidas a la alcaldesa Tania Valdés Cuellar y al jefe de la policía, Isidoro Roa Arbizu. Allí los delincuentes les exigieron el cumplimiento de acuerdos, además de que señalan presuntos casos de corrupción. Tras la agresión, el policía fue encontrado esposado a su patrulla con una lesión por arma de fuego a la altura del tobillo derecho. Según las autoridades, pese a la gravedad del hecho, el agente se encontraba fuera de peligro. Por su parte, el ayuntamiento de Tepeji del Río condenó la agresión y precisó que por el inicio de investigaciones judiciales no emitiría un pronunciamiento sobre el caso. Por su parte, la alcaldesa Tania Valdés negó tener cualquier vínculo con actividades delictivas y confesó tener miedo por su seguridad, además de que reveló que ya habían intentado cobrarle piso en los meses recientes.
recientes. La edil aseguró también que ya había entablado comunicación con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, y con el gobierno del estado, quienes respondieron añadiendo al municipio al mando coordinado y enviando elementos de la Guardia Nacional para contener la violencia. Mientras las autoridades hacían un operativo en Chihuahua y enviaban refuerzos a Hidalgo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún fueron detenidos 3 hombres provenientes de Jalisco con armas, cartuchos, cargadores y droga dentro de su equipaje. La Guardia Nacional informó que los sospechosos llegaron en un vuelo privado y que durante la inspección les detectaron anomalías en la documentación, lo que derivó en una revisión minuciosa que permitió encontrarles cartuchos, cargadores, armas de fuego, droga y dinero en efectivo. Fuentes federales señalaron que los 3 detenidos podrían pertenecer a una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, motivo por el cual fueron detenidos. Otro caso reciente es la detención de John Mario Guzmán, alias Llanero, acusado de ser uno de los principales extorsionadores de limoneros en los municipios de Apatzingán y Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Al detenido también lo acusan de dedicarse a reclutar personas para la delincuencia organizada, así como para elaborar artefactos explosivos. Según se informó, para detenerlo fue hecho un operativo conformado por elementos del Ejército y Guardia Nacional, así como por la Policía y Fiscalía del estado de Michoacán. Al detenido le aseguraron un inmueble, armas, droga y un vehículo. Un elemento de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado la tarde de este martes tras un ataque armado en el fraccionamiento Estanza Cantabria, al poniente de Culiacán. Sinaloa tampoco podía quedarse atrás con los casos de alto impacto. Lo que ves ahora ocurrió la tarde del pasado 7 de octubre. Aquí un policía estatal identificado como Fernando Lagunes, integrante del grupo Lince de la Policía Estatal Preventiva, fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Estanza Cantabria en el sector La Conquista en Culiacán. Según las autoridades, el agente viajaba en motocicleta junto con compañeros cuando fueron atacados por un grupo armado que iba a bordo de una camioneta. Ante la agresión, los policías intentaron resguardarse en el estacionamiento subterráneo de la plaza comercial Punto Cantabria. Sin embargo, los agresores lo siguieron y continuaron disparando. Fernando Lagunes falleció en el lugar. Posteriormente se confirmó que era hijo del mayor Sergio Lagunes Inclán, actual secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cozalá. Tras el homicidio, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa activó un operativo para dar con los delincuentes. Ese operativo estuvo conformado tanto por elementos federales como estatales, quienes ubicaron a los agresores en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro al noroeste de Culiacán. Fue allí donde se inició otro ataque entre las fuerzas de seguridad y los presuntos delincuentes. Donde hace unos minutos se registró un ataque a balazos en contra de un elemento policiaco aquí justo en esta plaza comercial que se encuentra en el sector Cantabria. En este nuevo enfrentamiento, las fuerzas de seguridad abatieron a 5 civiles. Además, reportaron el aseguramiento de armamento de uso exclusivo del ejército, así como el presunto vehículo utilizado en el ataque sorpresa cometido horas atrás contra los agentes. En este segundo enfrentamiento, otro agente también resultó lesionado. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron las armas y chalecos asegurados sobre el piso, así como 12 explosivos junto a una caja, presumiblemente diseñados para ser lanzados desde drones. Con este nuevo caso, Sinaloa sumó 57 policías asesinados en la entidad en los últimos 13 meses. Otro foco de violencia recientemente encendido se encuentra en Veracruz. La tarde de este 8 de octubre, hombres armados irrumpieron en un hotel de Tuxpan y abrieron fuego contra 5 personas que había en el lugar. Allí fallecieron 3 y quedaron 2 heridas de gravedad. La emergencia fue atendida por policías estatales, Guardia Nacional y Secretaría de Marina. Sin embargo, al momento en que hago este video, no han reportado a personas detenidas. Este municipio se encuentra en la zona bajo disputa del cártel Mafia Veracruzana y el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, es vecino de Álamo, donde hace un par de meses fue asesinada una maestra jubilada por resistirse a una extorsión. Es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Otro caso reportado también en Veracruz, específicamente en el municipio de Atoyac, fue el asesinato de Jessica Flor Luna Aguilera, quien este año fue candidata del PT a la alcaldía de Yanga. Fue este 6 de octubre cuando la petista fue interceptada a bordo de su camioneta cuando acudía a recoger a su hija a la escuela. Los agresores abrieron fuego contra el vehículo de la candidata, tras lo cual la política perdió el control y terminó chocada contra la barda de una escuela primaria. Sí, porque está viva. Está desesperada. Ay, que se apuren.
Este otro caso ocurrió en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, en Guanajuato. Un comerciante y líder social identificado como Guadalupe fue atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en redes sociales para denunciar las malas condiciones de las vialidades del municipio. La agresión ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del 7 de octubre, justo en la entrada de la comunidad. Esta agresión fue grabada y transmitida en vivo, en la cual se aprecia cómo dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego cuando pasaban junto a él. Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me mataron aquí, ya estoy en la salida muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón. Cuida a mis hijos, corazón. Edúcalos. Edúcalos, corazón. Me estoy muriendo, estoy tirado en el campo. Te amo. Posterior a la agresión, la transmisión se puso en silencio y posteriormente se escuchó a Guadalupe hablar por teléfono con su esposa narrándole lo ocurrido. Al lugar llegaron vecinos y familiares quienes pidieron una ambulancia. En estos momentos, Guadalupe continúa hospitalizado y ha sido reportado como grave. Este caso estremeció tanto a la comunidad que no solo fue hecho un operativo de búsqueda conformado por elementos federales y estatales, sino que incluso llegó este tema a Palacio Nacional. Lo está investigando el Gabinete de Seguridad, lamentable caso, y este año iniciamos hubo un primer periodo del bachetón, que le llamamos, de repavimentación y bacheo. Otro caso que llegó también a Palacio Nacional fue lo que ha sido señalado como una ejecución extrajudicial. La noche del 6 de octubre, 6 personas murieron atacadas por el ejército y 2 resultaron heridas en la carretera Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71 en el municipio de González, en Tamaulipas. Inicialmente, la 4 Región Militar informó que los soldados detectaron que una camioneta intentó embestir a uno de los vehículos oficiales, tras lo cual abrieron fuego contra los ocupantes debido a que consideraron que se trataba de una amenaza directa. Sin embargo, más tarde se informó que las víctimas eran, en realidad, jornaleros que habrían sido confundidos por los soldados. Debido a la gravedad del hecho y en lo que se investiga qué fue lo que en realidad ocurrió allí, los militares implicados fueron relevados de sus funciones y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que la Fiscalía General de Justicia Militar indaga lo ocurrido y determina si el uso de la fuerza se apegó o no a los protocolos establecidos. Este tema llegó a Palacio Nacional el 8 de octubre, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el caso como lamentable y destacó que su gobierno mantiene la instrucción de que las Fuerzas Armadas solamente deben responder ante agresiones y que el uso de armas de fuego debe ser racional y proporcional. Sin embargo, dijo que también ya están revisando el caso para deslindar responsabilidades. Entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias. Se sigue teniendo la instrucción de que defensa no ataque a población civil. Fue un error, digamos, del comandante. Pues hay que revisar qué pasó primero, para poder tener todos los datos de qué ocurrió. Y segundo, en efecto, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión. No se llega a disparar. Todo esto transcurrió entre la emboscada de los policías en Moris, Chihuahua, y lo que acaba de ser anunciado hace apenas unas horas, derivado del operativo integrado por elementos federales y estatales. Ha sido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la que ha dado el balance final. 9 detenidos tras más de 36 horas consecutivas de operativos, en donde participaron más de 200 elementos y 40 unidades. Además, las autoridades apoyaron de drones y 2 helicópteros Bell 429 para rastrear a los agresores en la zona serrana. El operativo fue limpio, es decir, sin personas lesionadas ni del lado de quienes integraron el operativo ni del lado de los presuntos delincuentes. De manera oficial, los 9 detenidos están acusados de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, los relacionan directamente con la emboscada contra los policías en Moris. Lo cierto es que les encontraron 13 armas de fuego, 40 cargadores, más de 1,700 cartuchos útiles, 6 paquetes con droga y 3 vehículos con alteraciones en el número de serie. A diferencia de los primeros reportes, autoridades han comenzado a identificar a estos detenidos como integrantes de la línea. Además, la prensa local asegura que entre los detenidos se encuentran Diego Camargo, identificado como esposo de Perla Gacela López, ex alcaldesa de Moris, quien ha sido mencionada en diversas ocasiones por sus vínculos con Ever José González, alias El Águila, líder de la línea en esa región.
Con el presunto esposo de la exalcaldesa también fue detenido Rafael Félix, alias El Fray, señalado por las autoridades como segundo al mando dentro de la estructura de El Águila. De acuerdo con la prensa local, El Fray fue quien dio la orden directa de atacar a los policías estatales. También en este operativo, El Águila estuvo a punto de ser detenido, sin embargo, alcanzó a huir a bordo de una avioneta, según reportó la prensa local. Debo ser claro, de manera oficial se ha informado del operativo y de los 9 detenidos, pero todavía las autoridades no han confirmado ni la huida de El Águila ni la detención del esposo de la exalcaldesa. Lo cierto es que, pese a las detenciones, el operativo no ha terminado, pues el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales mantienen la movilización en la zona serrana del estado de Chiapas.